Vamos a hacer como si fuera una clase de formación de formadores, como cuando estábamos donde nuestro hermano René. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que vamos a prestar mucha atención. Sé que prestan atención, pero más atención todavía, porque no sé si ustedes saben que ayer inició a las 6 de la tarde para nosotros lo que es la fiesta de los panes sin levadura, o lo que se conoce como el Pesaj, ¿verdad? Hoy vamos a aprender de eso. Sé que ya bastantes manejan el concepto, bastantes manejan lo que es la fiesta, la idea, pero vamos a volverlo a repasar y lo vamos a aplicar como Jesús nos lo pidió que lo aplicáramos. Así que mis hermanos y mis hermanas, hoy vamos a concentrarnos más que todo en la razón por la cual usted y yo estamos acá. Y me refiero a que, ¿qué es lo que nos trae a nosotros a reunirnos como congregación? ¿Qué motiva a las personas a reunirse como congregación? A veces hay jóvenes que se acercan a una iglesia pues porque tal vez les gusta una jovencita. Y una vez que esta jovencita no los alza a ver, entonces se pierden, se van, no vuelven porque la motivación era la jovencita o al revés. Hay personas que se acercan a una congregación porque tienen problemas económicos, porque tienen dificultades. Y cuando estas dificultades no mejoran, porque a veces las personas piensan que acercarse al Señor es que, como por obra de magia, le va a cambiar la vida, y eso no es así. Dios puede hacerlo, porque Dios es poderoso. Pero no se trata de que pueda, sino de que quiera hacer un cambio en nuestras vidas, en la parte económica o en la parte de salud. Porque al final de cuentas Dios está tratando con nuestra alma, y eso es lo que Dios desea que nosotros trabajemos, nuestra alma en nuestra relación con Él. Nuestro cuerpo y nuestras enfermedades se van a quedar, pero nuestra alma va a permanecer. Así que, ¿por qué buscamos nosotros la congregación? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué buscamos al Señor Jesucristo? Creo que esta es la clase que vamos a tener hoy, en la cual nos va a dar la verdadera razón por la cual nosotros deberíamos de estar acá. Porque nosotros no deberíamos de venir a buscar nada que tenga que ver con debajo del cielo. Tenemos que buscar lo que es eterno. Debemos de buscar a Jesucristo, el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo, para poder nosotros realmente encontrar el propósito para el cual nosotros fuimos creados, que es para la alabanza de la gloria de su gracia, no es para otra cosa. Todo lo demás, dice nuestro Señor Jesucristo, son añadiduras. Las añadiduras son bien recibidas, pero no debe ser el principal propósito por el cual nos congregamos. Así que la dinámica de hoy es esa, es una enseñanza teológica, doctrinal, lo que vamos a recibir. Si tiene donde anotar, sería excelente. Y después, cuando al final de la enseñanza estemos ya en la fase última, vamos a celebrar la Cena del Señor, porque, como les digo, el Pesaj se empezó a celebrar ayer, y hoy para nosotros, porque es una fiesta que dura 7 días. ¿Cómo le llamé a la prédica de hoy? Justamente con el nombre de la celebración Pesaj. Y también le puse un título, El Último Cordero. Y deseo que tengan presente este título, El Último Cordero, porque con eso vamos a cerrar la enseñanza. Yo tengo la fe, tengo la esperanza y tengo puesto en Dios que ustedes se vayan con una verdadera perla de sabiduría hoy. Cuando digo con una verdadera perla de sabiduría, es porque muchas veces alrededor de la cena del Señor, alrededor de la celebración que se hace con respecto a su sacrificio, se da mucha opinión y no se da Biblia, básicamente. Hoy deseo que se vayan con lo que es la verdad de la cena del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe, que dirija nuestra mente y nuestro espíritu, y que bendiga nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos alrededor, Señor, de tu amor, Señor, alrededor de tu beneplácito, Señor, alrededor de tu sacrificio, de tu resurrección. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todas las dificultades, en medio de nuestro dolor, en medio de las cosas que a veces nos distraen,
Siempre está tu Santo Espíritu llamándonos, atrayéndonos, Señor, con lazos de amor, guiándonos, Señor, a estar atentos a ti y a lo que tú quieres. Gracias porque todo eso viene de ti, como lo dice nuestro hermano Santiago. Gracias porque todas las bondades vienen de ti, no viene de nosotros nada de eso. Te ruego, Señor, que en esta noche me pongas la palabra correcta, Señor. Dirija, Señor, cada uno de mis pensamientos y me ayude, Señor, con la pausa para que mis hermanos y yo podamos salir edificados con el mensaje. Te ruego por cada uno de ellos, los que están acá como los que están en casa, Señor, para que cada uno reciba por medio de tu Espíritu Santo el mensaje que nos haga crecer en entendimiento y sabiduría, que nos ayude a entender cuál es el verdadero propósito por el cual nosotros nos congregamos alrededor de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pesach. Passover también se le dice. Pesach es pasó de lejos y Passover es pasó por arriba. Cualquiera de los dos nombres que se utilicen está bien, porque ambos tienen la misma referencia. Cuando nosotros analizamos lo que en la Biblia nos enseña acerca de los días y las fiestas, tenemos que empezar por entender cómo se miden los días. Sé que muchos de los que estamos acá hemos visto y hemos tal vez aprendido de cómo muchas personas enseñan a través de lo que es el calendario secular gregoriano y la medida del tiempo que se hace desde esta latitud de la Tierra, empezando a las 12 de la noche el día y terminando a las 12 de la noche del siguiente día. El día bíblico no comienza así. El día bíblico comienza a las 6 de la tarde, o sea, la caída del sol. Entonces inicia a las 6 de la tarde de un día y termina a las 6 de la tarde del otro. Es importante tener esto presente. El día se divide de la siguiente manera. La mañana, que corresponde de las 6 de la mañana al mediodía, así se le denomina la mañana del día. La tarde se divide en dos tardes, de las 12 del día a las 3 de la tarde y de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Eso se conoce como la tarde o se conoce como las dos tardes. Así lo encuentra usted en los textos bíblicos, las dos tardes. Y la noche inicia a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. La noche se divide en 4 vigilias. Se divide de las 6 de la tarde a las 9 de la noche la primera vigilia. De las 9 de la noche a las 12 del día, 12 de la noche, la segunda vigilia. De las 12 de la noche a las 3 de la mañana, la tercera vigilia. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Así se dice, así es como se divide el día bíblico. No es una ocurrencia de alguien, sino que Dios lo estableció así. Cuando Dios creó la tierra, cuando Dios nos creó a nosotros, cuando Dios estableció el firmamento, siempre decía, pasó la tarde del día y lo que hizo era bueno. O sea, terminó a la caída del sol cada día y empezaba un nuevo día a las 6 de la tarde. Ese es el día que usted encuentra en el libro de Génesis. Entendido esto, entonces ahora vamos a avanzar a lo que es la institución del Pesach o lo que es la institución de lo que se conoce como el Passover, Pascua, como le llaman algunas personas. Cuando nosotros entendemos esta institución que se dio en el libro del Éxodo, vamos a entender ampliamente lo que el Señor Jesucristo instituyó o dejó para nosotros como la cena del Señor. Algunos lo conocen como la última cena. Empezamos en Éxodo capítulo 12, versos 1 al 2. Y voy a ir haciendo las pausas que siempre hago cuando estoy dando clase. Porque como les digo, no lo tomen como una prédica, tómenlo como una clase y van a enriquecerse muchísimo hoy. Dice en Éxodo capítulo 12, versos 1 al 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, pausa. No diciendo pausa, no digo pausa, el que está poniendo la pausa soy yo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo,
Es importante rescatar dónde es que el Señor está hablando esto, dónde el Señor está instituyendo esto. Ellos no eran libres todavía, ellos no habían salido de Egipto todavía. Cuando el Señor les habla en cautiverio. Porque cuando el Señor nos llama a nosotros para pasarnos de las tinieblas a la luz, cuando el Señor nos llama a nosotros para salvarnos, estamos en la oscuridad, estamos en Egipto, estamos perdidos. Estamos muertos en delitos y pecados cuando el Señor viene y nos hace el primer llamado a nosotros. El espíritu, el alma atiende al llamado del Señor y entonces nos resucita en Él para empezar una nueva vida en Él, para empezar una nueva vida eterna en Él. Porque una vez que nos resucita, a partir de ese momento nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, nuestro cuerpo va a perecer, pero nuestra alma continúa eternamente bajo la dirección del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y esto es lo que dijo el Señor cuando le habló a Jehová y a Moisés. Verso 2. Este mes, préstele atención, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Es importantísimo esto porque nuestros meses, al igual que el mal conteo de los días, al igual que el mal conteo de las horas, también tenemos un conteo malo de los años. Para nosotros los años empiezan en enero, ese es el año secular, pero para el año bíblico, para poder nosotros ubicarnos bien en las profecías, el año empieza según nuestro mes o el nombre de nuestro mes a mediados de abril, básicamente. Pero en el nombre que se le da a este mes en la Biblia es Abib. Abib lo puede escribir como A-B-I-B, Abib. Esta palabra, que es de origen cananeo, significa espigas maduras, espigas que se producen en primavera. También lo va a encontrar en la Biblia como el mes de Nisan, pero ese mes, ese nombre no es puesto por Dios, fue puesto después del cautiverio de Babilonia y es un nombre pagano. Bueno, dice el texto que cuando el Señor dice, este será el principio de los meses del año para vosotros, en ese momento empieza el conteo de lo que se conoce como el año religioso. Es lo que hoy estamos nosotros celebrando, el año que celebra la salida, el rescate, la salvación que se le dio al pueblo en Egipto. Después hay un año civil, que es el que se hace en septiembre. De hecho, el 25 de septiembre de este año inicia lo que se conoce como el año de la cosecha. Estamos en la Shemitah y este año que estamos nosotros inició en septiembre del año pasado. Estamos en un año que se conoce como el año sabático o el año de descanso. Es el año cuando la tierra se dejaba reposar, no se sembraba nada y el siguiente año se sembraba para poder empezar a cosechar. Esa Shemitah, que es de 7 años, termina para efectos bíblicos el 25 de septiembre de este año y inicia lo que se conoce como el año de la siembra para después cosechar. No pierdan eso. Aquí si yo me pusiera a hablar de todas las fiestas, de todas las figuras, no nos alcanzaría el tiempo que tenemos hoy. De ahí que quitamos la parte de la reflexión para poder dedicarle un poquito más de tiempo a la enseñanza. ¿Por qué? Porque todas estas figuras son importantes para el mundo. En el mundo nosotros estamos en un proceso donde hay una limpieza de la tierra y viene el proceso de siembra a partir de septiembre. De eso hablaremos en otra oportunidad. Cuando dice que este mes es primero de los meses, eso se determinó justamente en Deuteronomio 16, en el verso 1, ahí es donde se nos dice cuál es el mes que hay que guardar. Dice así en Deuteronomio 16:1, guardarás el mes de Abib, dice, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Voy a hacer una pausa ahí, creo que no tengo que explicar qué es de noche, sabemos que es después de las 6 de la tarde, ya lo acabo de explicar, pero quiero hacer un énfasis a donde dice que guardarás y harás Pascua y sacrificarás la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua se le ha dado el nombre a una fiesta, se le ha dado el nombre a un día, y la Pascua
no es un día y la Pascua no es una fiesta. O sea, se toma del verdadero o la esencia de lo que es la Pascua y se le da nombre a una semana, se le da nombre a una fiesta o se le da nombre a un día. Pero la Pascua es un cordero que se sacrifica. La Pascua es un sacrificio, no un día, no una fiesta, no una semana. Esto es importante porque nos va a sacar a nosotros muchas cosas en las cuales muchas veces caminamos en error. Entonces dice, y harás Pascua es practicar la Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios. Podemos observar cuando dice sacrificará la Pascua, que es el nombre que se le da al sacrificio, sea un cordero o sea una vaquilla, a Jehová tu Dios. ¿De dónde lo vas a tomar? Bueno, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Cuando se hace el sacrificio de la Pascua, entonces también se determina y se define un día en el cual se debe hacer. Nosotros para eso podemos ver el conteo inicial en el verso 3 de Éxodo capítulo 12, el que estamos estudiando como texto principal. Hablad a toda la congregación. Empecemos a ver cosas que se van a ir cayendo. ¿A quién se le está mandando celebrar la Pascua? ¿A quién se le está mandando celebrar el Pesaj? ¿A quién se le está mandando celebrar el Passover? Digo los tres nombres, cualquiera de los tres lo puede tomar. A toda la congregación. Empecemos por preguntarnos, ¿quién compone la congregación? ¿Solo los adultos? ¿Solo las mujeres? ¿Solo los jóvenes? Lo componen todos. Los niños, los jóvenes y los adultos componen la congregación. Así que la congregación de Israel, y le dice, en el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero según las familias. ¿Quiénes celebran el Pesaj? Las familias. Según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Otra de las cosas que vamos a aprender en estos tres versos que acabamos de leer. 1, lo celebra la congregación. 2, lo celebra la familia. 3, la familia, si es muy pequeña y el cordero es mucho, entonces lo celebra en grupo con otras familias, que sería congregación también, sería iglesia. Pero lo que quiero rescatar de aquí principalmente, mis hermanos, que muchas veces la enseñanza errada es que se da en una iglesia, digámosle, al templo iglesia en este caso, porque la iglesia son las personas, se da en un templo, solo el pastor lo puede dar, lo que es el sacrificio del Pesaj o compartir, en este caso nosotros partir el pan, y se le da solo a los adultos. Estamos viendo que la institución de esto fue a las familias, y los padres de cada casa son los que lo estaban haciendo. El papá de cada casa. No olvidemos eso. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Dice, haréis cuenta sobre el cordero. ¿Qué significa hacer cuenta sobre el cordero? Pues examinarnos, repasar nuestra vida, cómo ha sido nuestro año, porque es año a año que se hace, todos los años, analizar cómo ha sido nuestro comportamiento, si hemos agradado a Dios o no hemos agradado a Dios, y repasar ese examen con nuestra familia, repasar ese examen con nuestros hijos, repasar este examen con la congregación, con el fin de corregir nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestra forma de proceder. ¿Qué es lo que dice Pablo? Cada uno examínese a sí mismo. Espero ir no solo despacio, sino claro en la explicación. El Levítico capítulo 23, 4 nos dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, ya sabemos cuál es, Abib, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, ya sabemos cuáles son las 2 tardes, lo acabo de explicar, Pascua es de Jehová. Cuando dice entre las 2 tardes, no es un momento incierto, sino que es a la mitad de las 2 tardes. Si la tarde empieza a las 12 del día,
y termina a las 6 de la tarde, es alrededor de las 3 de la tarde que inicia justamente la festividad del día 14. Pero no olvidemos que el sacrificio, o no el sacrificio, sino antes de ser sacrificio, el cordero se metió al campamento en el día 10, 4 días antes. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque durante 4 días la familia va a cuidar del cordero, va a alimentar al cordero, se va a identificar con el cordero. No es como que llegó hoy, lo sacrificó hoy y de una vez lo están comiendo. No, hay una identificación con el animal, los niños lo van a estar viendo, hay un proceso de conocimiento de lo que se está metiendo y para qué se está metiendo. Imagínense ustedes que estuviesen en los tiempos del Éxodo y que usted lleve un cordero el día 10 a la casa, lo tenga ahí y los chiquitos vean el cordero y le estén preguntando, ¿y esto para qué es? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Hay una formación durante esos 4 días. Entonces dice el verso 6 de Levítico 23, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Voy a hacer una pausa acá. La fiesta de Pesaj, que sale del nombre del sacrificio, no dura un día, dura 7 días. Del 14 al 21, del día 14 al día 21 o del día 15 al día 21. Se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos cuando el Señor nos salva, nos saca de las tinieblas a la luz? Es un examen para sacar el pecado de nosotros. Se conoce como arrepentimiento. Empezamos a decirle, Señor, esto no es lo que yo quiero ser, me arrepiento de esto que soy, te lo deposito en tus pies, te pido el perdón. Y el Señor empieza a operar en nosotros el sacar el pecado que nosotros tenemos en nuestros corazones. Me voy explicando hasta aquí. ¿Cuándo comienza eso? El primer día tendréis santa convocación, estoy en el verso 7, ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Segundo punto, segunda enseñanza que vemos, la fiesta, o sea, la santa convocación se da el primer día y el 7º día. Y durante ese tiempo dice que no se va a hacer trabajo de siervo. ¿Qué es un trabajo de siervo? Un trabajo de siervo es cualquier trabajo que se haga para la supervivencia. Cualquier trabajo que se haga para nosotros poder mantener a nuestra familia. Lo que se hace es trabajo de rey. ¿Qué hace un rey? Un rey lo que hace es dirigir, un rey lo que hace es servir, un rey lo que hace es guiar al pueblo. Por lo tanto, en la Santa Convocación, nosotros podemos hacer trabajos que tengan que ver con el reino de los cielos, con iglesia, mas no trabajo que sea de siervo. O sea, nuestros trabajos seculares pasan a segundo plano y nuestro trabajo dentro del reino pasa a primer plano. Eso es lo que nos está enseñando a nosotros el Señor que debemos de hacer. O sea, ustedes están haciendo en este momento trabajo de rey, porque están aprendiendo, se están alimentando y eso es lo que van a tener como sabiduría para sus familias, para enseñar a sus familias. Si ustedes estuvieran afuera ganándose el dinero de la mantención de la casa, que no estoy diciendo que es pecado, eso es trabajo de siervo. Lo que tenemos que hacer es la diferencia para ordenar nuestras prioridades delante de Dios. Es una vez al año que se hace esto. Y ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué es lo que nos está enseñando Levítico 23:7? Que es una santa convocación y que se hace durante el Shabbat. Ahora, otra aclaración. Shabbat no es sábado, como mucha gente lo dice. Shabbat significa reposo y no necesariamente cae un sábado. Puede caer un jueves, puede caer un miércoles, puede caer un sábado. La fiesta de los panes sin levadura inició ayer viernes. Por lo tanto, significa que no cayó específicamente un sábado. Porque Shabbat, como le digo, no significa sábado. Sábado es un nombre pagano de un día y Shabbat es un nombre que se le da al reposo, al tiempo en el cual nosotros tenemos que llegar en adoración, en reverencia a Dios. Ok,
El día 10 ingresa el cordero. ¿Para qué ingresa el cordero? Para ser inspeccionado. Para eso llega el cordero. Es la presentación que se da del cordero para ser inspeccionado, para que sea el cordero correcto, y debe de estar con la familia por 4 días. No dentro del cuarto, no dentro de la casa, pero los niños, toda la familia se identifican con el cordero. Juan capítulo 12, verso 1, dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y vea, y subraya el que había estado muerto. Significa que ya él lo había resucitado, lo había traído de la muerte a la vida. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Quién? La familia de Betania le hacen una cena a nuestro Señor. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces, préstele atención a esto, no lo pierda, más adelante vamos a volver a esto. María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Guarde eso, póngalo ahí en una esquinita, hágale una marquita y volveremos a eso dentro de un rato, a esto que María está haciendo. Juan capítulo 12, verso 2 dice: el día siguiente grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban. Escuche lo que gritaba la gente: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es importante, mis hermanos. Debemos de tomar y puntuar las frases. Primero es: bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto no es una entrada cualquiera. Esto es una entrada de un rey. Los reyes de Israel no se trasladaban en caballos, no se trasladaban en camellos. Los reyes se trasladaban en asnillos, en asnos. Y por lo tanto él está entrando, él va a entrar sentado en un asno porque está representando justamente su reinado. Verso 14: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Qué es lo que está representando él? Él se está representando a sí mismo como el rey de Israel. Pero la gente le está reconociendo como el rey de Israel. Levítico 16, verso 1. Perdón, voy a leer el verso 16 de Juan capítulo 12 para ampliar un poco más la idea. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿Qué no entendieron? Lo que estaba pasando. Ellos no estaban entendiendo. Ellos dicen: ¿qué está pasando? ¿Por qué está haciendo esto nuestro Señor Jesucristo? Esto me indica a mí que ellos tal vez no estaban muy bien informados de lo que era el cumplimiento de las profecías. No eran personas que estaban bien instruidas en cuanto a la palabra. Y eso hoy en día es exactamente lo que está pasando. La gente celebra todas las semanas el partimiento del pan, como lo dice en el libro de los Hechos, aunque no hay un día definido para hacerlo. No se dice que se haga cada semana, no se dice que haga cada mes, no se dice que se haga cada año, no se dice así. Si lo hacen cada semana, pues está bien, no está mal. Pero si lo hacemos bíblicamente, nosotros estamos viendo que la celebración es una vez al año y un examen que se hace. Hasta la gente en el año secular hace eso, el 31 de diciembre. La gente viene y empieza a analizar cómo fue su año y se hacen propósitos de año. Cuando nosotros estamos celebrando el Pesaj, nosotros analizamos nuestro año, cómo fue nuestro año espiritual y cómo queremos que nuestro año espiritual continúe. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, subraya ahí, fue glorificado, o sea, cuando muere y resucita, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Qué es lo que significa? Significa que hasta ese momento ellos conectaron lo que él hacía con lo que la profecía decía. Hasta ese momento, estoy hablándole de sus discípulos. Por lo tanto, no todos los discípulos tienen conocimiento.
No todos los discípulos están bien ubicados. Levítico 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Se acuerda que en Levítico 10 murieron Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, porque se acercaron con un fuego extraño, con un fuego que Dios no había perdido, con una adoración extraña? Presten atención a esto, porque cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, tenemos que hacerlas sin conocimiento de qué es lo que Dios dice y como Dios lo está pidiendo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón y a tu hermano que, y préstele atención a esto, no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Significa que cuando Dios determina un día, que cuando Dios determina una fiesta, es el día y en la fiesta y es el año en que Él lo establece, sea día, sea mes o sea año, no cuando a nosotros se nos ocurre. Nosotros no celebramos las fiestas según nuestro deseo o nuestra conveniencia. Nosotros celebramos las fiestas, hacemos las celebraciones que Dios quiere el día que Dios establece. Por eso le dice Él al sacerdote: no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. ¿Qué era lo que se sacrificaba ese día? Un sacrificio por el pecado y un sacrificio por la culpa. Antes de seguir leyendo en el verso 4, déjeme decirle que es lo más difícil para nosotros los creyentes soltar. Muchas veces es fácil soltar el pecado. Y digo es fácil cuando sabemos que el Señor nos perdona. Entonces decimos: el Señor nos perdonó. Pero ¿sabe qué es lo difícil soltar? La culpa. Y Dios lo sabe. Porque nosotros estamos cada vez: ay, si no hubiera hecho eso. Ay, si no hubiera tomado esa decisión. Ay, ¿en qué momento yo hice esto? ¿En qué momento caminé por ahí? Y el Señor sabe que eso es lo que usa Satanás para acusarnos, la culpa. Nos dice: usted que se dice creyente, usted que se dice hijo de Dios, y no ve cómo reaccionó. Usted no ve cómo habló. Usted no ve cómo está haciendo las cosas, cómo se está alejando del camino de Dios constantemente. La culpa es lo más cruel que Satanás usa para atacarnos. Y el Señor sacrificó por nosotros, tanto por pecado como por culpa, para que estemos libres del pecado y libres de la culpa. Mis hermanos y mis hermanas, antes de seguir con la lectura, quiero hacerles una pregunta a ustedes y ustedes se las contestan a sus corazones. Hoy están delante de Dios, hoy vienen a celebrar el Pesaj y tienen dos opciones. Una, tomar la cena del Señor sin culpa, entendiendo que Él limpió los corazones, que no es porque seamos dignos, sino porque el digno nos reviste a nosotros para que usted y yo podamos tomar de la cena y recordar que ese sacrificio fue por nuestro pecado y por nuestra culpa. O la otra es: me voy a privar de tomar esto, me voy a privar de celebrarlo, me voy a privar de ser parte de esto porque me siento culpable. Aquí no se trata que abrace la culpa, aquí se trata que deje de lado el pecado. O sea, si tenemos una acción equivocada, la dejamos de lado y continuamos según lo que Dios establece. No es alejarnos de Dios por el pecado. Al contrario, es alejarnos del pecado y acercarnos a Dios y acercarnos depositando la culpa en el Señor. Una vez que hace esto usted, una vez que eso hago yo, que es examinarnos, venir delante de Dios y decir: Señor, depositamos mi pecado, mis equivocaciones, mis errores delante de ti, dice: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino, la mitra de lino se cubrirá. La túnica santa significa santificación. Dios nos limpia. Los calzoncillos de lino era para que no se les viera la desnudez cuando subían al altar, o sea, para quitar la vergüenza, porque la culpa produce vergüenza. Y el cinto de lino es obediencia. Entonces nos hacemos obedientes a sus mandamientos, obedientes a sus fiestas, obedientes a lo que Él nos demanda, para que nosotros podamos entonces tener la mitra, que es en la cabeza lo que se pone para los pensamientos, para pensar con la mente de Cristo. ¿Me van siguiendo? ¿Me voy explicando? Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua
y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos, una para la expiación y el carnero para el holocausto. Ya lo expliqué, uno para la culpa, otro para el pecado. Verso 11, y hará traer Aarón el becerro para la expiación suya, porque tenía que expiarse él como sacerdote, yo como pastor también. El único, santo, sin mancha, sin necesidad de una expiación es Jesucristo. Todos los que estamos aquí, sea pastor, sea el que canta, sea el que se sienta a escuchar la palabra, sea el que limpia, sea el que hace cualquier trabajo ministerial, todos necesitamos presentarnos delante de Dios y pedir perdón por nuestro proceder. ¿Para qué? Hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego y hará fuego delante del altar de Jehová y con 2 puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y ¿se acuerdan lo que les dije? Que no perdieran la conexión de lo que había hecho María con el perfume. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Sabe qué es lo que María hizo? Sin ella saberlo. ¿Sabe qué fue lo que pasó ese día? Este procedimiento. El Señor fue ungido con perfume como sumo sacerdote para presentarse delante de Jehová una vez que él muriera y resucitar. Éxodo 12:8. Debemos de tener algo presente. El cordero se sacrifica el 14 y se come el 15. Primero se sacrifica y después se come. Esto nos trae una pregunta. ¿Cómo es que el Señor comió primero y después fue sacrificado? A la inversa. Porque resulta que tenemos que entender qué fue lo que pasó esa noche. El cordero primero se sacrifica y después se come. Jesús primero tomó una cena con sus discípulos y después fue sacrificado. Pueden ver cómo hay ahí algo que tenía que ser explicado. Éxodo 12, verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Déjeme explicar esto. La carne debe comerse asada, dice, asada al fuego, y panes sin levadura. ¿Qué significa asada al fuego? O sea, explicada, enseñada por el Espíritu Santo. Eso es asado al fuego. El fuego representa al Espíritu Santo. Panes sin levadura es quitando el pecado, quitando nuestra forma de pensar, quitando nuestra opinión y dejando que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. No la comeréis cruda, o sea, no la coman bajo la opinión humana, no la coman ni cocida en agua, no la coman bajo su forma o su justicia, sino asada al fuego, otra vez por el Espíritu Santo. Y cuando dice que su cabeza con sus pies y sus entrañas, la cabeza es como pienso y sus entrañas son las emociones. O sea, no involucramos emociones, involucramos solamente sabiduría, entendimiento. Verso 10, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis al fuego. O sea, cómanlo, no espere a mañana. Usted no puede llegar y decir, mañana me arrepiento, hoy no tengo tiempo para arrepentirme, mañana me entrego al Señor. No, el Señor te llama hoy, no mañana. Tal vez mañana no exista, tal vez mañana no llegue. Tal vez este sea el último momento y la última oportunidad. Dice, y el que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, que es obediencia, vuestro calzado, que es la forma en que yo camino, con el bordón en la mano, que es la forma en que voy a dirigir mi vida, y lo quemaréis apresuradamente, es Pascua de Jehová. ¿Por qué apresuradamente? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Lo que el Señor dice es que debemos de estar listos para tomar la Pascua, debemos de estar listos a tomar la carne, es estar dispuestos a arrepentirnos en todo momento y en el instante. En el instante. No cuando nosotros hacemos algo decir, bueno, el domingo voy a la iglesia y me arrepiento. No, es en el instante, no importa dónde lo acusa el pecado, en ese momento usted llega a los pies de Cristo y le dice, Señor, perdóname,
y arrepiéntase porque no sabe si al siguiente minuto todavía está vivo. Por eso debe ser apresuradamente. Y la sangre, dice, verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, ejecutaré mis juicios. Presten atención a esto, mi hermano y mi hermana, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Piense algo, ya ellos van a salir. Dice, ejecutaré mis juicios en los dioses de Egipto. Pero ya los juicios aparentemente habían pasado, habían habido 10 plagas. Esta es la 10ª, por cierto, la de los primogénitos. Entonces, ¿a qué se refiere él mis juicios? Ejecutaré mis juicios sobre los dioses de Egipto si ya había presentado contra los principales dioses su poder a través de las plagas. Porque la lucha continúa. Porque la lucha nuestra no termina una vez que llegamos al Señor, que el Señor nos sella, que el Señor nos salva, que el Señor nos rescata. La lucha es de toda la vida. Seguir nosotros ejecutando lo que Dios establece en nuestros corazones para ir santificándonos en el día a día. Y por eso dice el verso 13, la sangre os será por señal en todas las casas donde habitéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, Passover, Pesach. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No habrá en vosotros mortandad. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El Señor diciendo, ya los saqué de Egipto, ya los salvé. Tienen una lucha con el mundo, tienen una lucha con su propia humanidad, tienen una lucha con la carne. Pero yo los voy a acompañar en esa lucha. Y la sangre les será por señal. ¿Por qué? Porque la sangre es la que nos limpia de pecado. Y continuamos nuestra lucha en el día a día. Mi pregunta, mi hermano y mi hermana, ¿luchan ustedes con su humanidad y con el pecado? En el día a día. ¿Tuvieron que luchar ayer con eso? ¿Tuvieron que luchar la semana pasada? No se extrañen de eso. Pablo también pasó por eso. Miserable de mí, dice que lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que significa, mi hermano y mi hermana, que cuando usted viene y falla, lo que debe de observar no es el que falló. Lo que debe observar es que ese error, ese pecado, esa caída, no lo aleje de Dios. Que la sangre de Cristo nos llame de nuevo al camino. Que la sangre de Cristo venga y nos ponga de nuevo en el sendero. No que nos alejemos, sino que nos acerquemos. Al contrario, el Señor dice, pecaron, pero no olviden que yo pagué por su culpa también. Yo pagué por su pecado y por su culpa. ¿Cuántos de los que están aquí le dicen un amén al Señor y gracias al Señor por eso? Porque si fuera por nosotros, mi hermano y mi hermana, no estaríamos en el camino, no estaríamos en el sendero. Bueno, en el verso 18 de Éxodo capítulo 12 dice así: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. ¿Qué significa? Acérquense después de limpiar su pecado. Acérquense a comer después de haber sacado la mala conducta de sus corazones. Tampoco significa que porque yo sé que el Señor me limpia del pecado, voy a hacer alcahueta con mi pecado, lo voy a atesorar, sino que voy a luchar y me voy a presentar delante de Dios en arrepentimiento. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero lo manda a esperar, a hacer una fiesta constante de santificación. El Señor sabía que tenemos que pelear. El Señor sabe que tenemos que luchar con nuestra humanidad. Entonces, durante esos 21 días significa pelea, lucha. Significa el renunciar a nosotros. Significa a tomar la cruz, o sea, a renunciar a nosotros para poner a Cristo al frente, a nuestras necesidades, a nuestras pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras ideas. A todo eso tenemos que renunciar para pensar con la mente de Cristo. Eso significan esos 21 días. ¿Dónde encuentra usted esa figura? Daniel capítulo 10.
Verso 5. Y alcé mis ojos y miré, está escribiendo Daniel, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. El oro de Ufaz era el oro que se encontraba en el huerto del Edén. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de las antorchas de fuego, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él está viendo una teofanía, está viendo a nuestro Señor Jesús en sacrificio, bronce bruñido, en sufrimiento. Y dice, sus palabras, dice, eran como estruendo de una multitud, o sea, eran poderosas, eran palabras llenas de sabiduría, eran palabras llenas de confrontación. En el verso 7 dice, y yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Mi hermano y mi hermana, no todo el mundo va a entender lo que yo estoy diciendo aquí. No todo el mundo va a recibir el mensaje que yo estoy recibiendo acá. Los que lo van a entender son los que Dios así quiera que lo entiendan. Los que lo van a recibir son los que así Dios quiera que lo reciban. Entonces dice, se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Sabe qué pasa cuando la palabra de Dios es presentada? Muchos huyen, muchos se alejan, muchos no les gusta la confrontación, pero a los que aman a Dios van a aceptar la palabra y la van a ver como miel, como dulce, aun cuando los esté confrontando. ¿Qué le pasó a Daniel? Verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Qué le pasó a Daniel una vez que la palabra de Dios vino a él? Lo confrontó a él. Se debilitó, se cayó, se rindió, se humilló. Me es necesario haber sido humillado, dijo David. Dios nos humilla para después levantarnos. Dios nos humilla para después exaltarnos. Verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. O sea, cayó de boca, cual largo es su cuerpo, con la cara frente a la tierra. Y aquí una mano me tocó. Imagínense la escena. Él está en el suelo. El Señor Jesucristo en su teofanía se acerca, lo toca donde está en el suelo. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas. Hizo significa que lo levantó sobre las palmas de mis manos. O sea, quedó en posición de adoración, en posición de reverencia, no en posición de humillación, sino en posición de adoración y reverencia. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, ¿quién de usted quiere recibir de parte del Señor que le diga hija o el nombre suyo? Ponga su nombre ahí, hija muy amada, ponga su nombre varón, hijo muy amado. ¿Quién quiere recibir eso de Dios? Que le diga amado, que le diga es que te amo, levántese de ahí donde está. No tenga culpa por lo que es, no tenga culpa por lo que ha hecho, arrepiéntase delante de mí y póngase en posición de adoración, en posición de reverencia. Está atento, dice. ¿Quiénes están atentos a lo que está pasando hoy aquí? ¿Quién está atento a la enseñanza que estoy dando yo hoy aquí? Está atento a las palabras que te hablaré. Preste atención a todo lo que estoy diciéndose aquí, porque esto le va a cambiar la vida, mi hermano. Esto le va a cambiar la vida, mi hermana. Y ponte en pie. O sea, ya no esté de forma agachada. Ahora levántese. Levántese. Póngase en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie como temblando. ¿Quién tiembla ante la presencia majestuosa del Señor? ¿Quién tiembla ante la presencia del Rey de Reyes? ¿Quién tiembla ante la presencia del extraordinario, como dice la canción? ¿Quién tiembla? Todos temblamos, porque es su santa presencia la que está delante de nosotros. Es su santa palabra la que está de nosotros. Es su reverencia. No temas, dice, no temas. Verso 12. Porque desde el primer día en que dispusiste en tu corazón, está hablando de Daniel 1:8, cuando él dijo que se propuso en su corazón no contaminarse, desde el momento en que el Señor nos salva, desde el momento en que el Señor llega a nuestro corazón y decimos, Señor,
aquí estoy delante de ti, ya no quiero vivir la vida que vivía, ya no quiero seguir siendo lo que era. Desde ese momento el Señor nos toma en serio la palabra. Y dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. ¿Quién le ha ofrecido a Dios su vida aquí? ¿Quién le ha ofrecido servicio a Dios aquí? ¿Quién le ha ofrecido a Dios que quiere entregarse y llegar hasta la presencia de Dios honrándolo a Él? ¿Quién dice amén aquí? Pues mi hermano y mi hermana, desde el momento en que usted se propuso eso, Dios se lo tomó en serio. Y desde el momento en que pasó eso, Dios se propuso ayudarnos a nosotros a llegar a la meta. Que fue lo que le pasó a Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora entendemos por qué es una fiesta de 21 días. Porque se toma la Pascua y nosotros tenemos una simbología de luchar 21 días con nuestra humanidad mientras el Señor vuelva en su segunda venida. Tenemos que luchar, tenemos que estar atentos, tenemos que estar constantes, y para eso celebramos el Pesaj, para eso celebramos la Pascua, para eso celebramos la Cena del Señor, para recordar que Él nos anunció su venida, que Él iba a venir por cada uno de nosotros. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días de la visión para estos días. ¿Qué es lo que ha de venir? O sea, ¿qué es lo que ha de venir que le está diciendo? Éxodo capítulo 12, verso 25. Lo que ha de venir es la conquista. Lo que ha de venir es que una vez que el Señor nos salva, nosotros tenemos que entrar en la parte de la conquista. Conquista de nuestras emociones, conquista de nuestros sentimientos, conquista de nuestros pensamientos. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, Éxodo 12, 25, como prometió. ¿Quién prometió? Dios. Darnos a nosotros salvación. Guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿quiénes están participando ahí con los papás? Los hijos. Y los hijos van a preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto, papi? ¿Por qué estamos haciendo esto, mamá? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, escuche, la Pascua no es un día, la Pascua no es una fiesta, la Pascua no es una semana, a pesar de que se toma de la Pascua el nombre. Es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Qué es la Pascua? Un sacrificio, el cual pasó por encima, Passover, de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Se inclinó y adoró. Mi hermano y mi hermana, cuando nuestro Señor Jesucristo celebró la última cena, celebró la cena, Él lo que estaba haciendo era preparando la Pascua, porque el sacrificio, el Pesaj, era Él. Como el Pesaj no es un día, sino que es un cordero, Él lo que hizo fue preparar el día antes para Él ser sacrificado al día siguiente. Leamos Levítico 23, 10 y 11. Habla a los hijos de Israel: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seréis su mies, traeréis el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá delante de Jehová para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo. ¿Qué es lo que hizo el Señor? El Señor vino, se sentó con sus discípulos, les preparó para el Pesaj, les preparó para el sacrificio, y al día siguiente el sacrificio fue Él, y se presentó delante de Dios con las gavillas, que significa su iglesia, para que seamos aceptos delante de Dios. Por eso murió, y durante 3 días Él nos presentó delante de Dios para que podamos entrar al reino de los cielos a gozarnos de su presencia. ¿Dónde vemos esta figura? 1 Corintios 15, 20. Mas ahora, escuche, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quiénes son los que durmieron? Las personas que han muerto en Cristo antes que nosotros. Él está delante y entonces se presentan y después vendrán por los que estamos aún vivos o moriremos en Él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, escuche, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Repito, ¿quién es primero? En Cristo las primicias, los que murieron. Si alguien, un ser querido, ha muerto en Cristo, ya está gozando de la Pascua, ya está gozando del Pesaj con el Señor, está disfrutando de la fiesta. Y después, los que quedemos en su venida. Para cerrar la enseñanza y repartir los elementos y que celebremos hoy nosotros el día del Señor, la cena del Señor, deseo invitarlos a Mateo capítulo 26. Ahora lo van a entender más claro. Verso 17. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a un cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Voy a hacer una pausa, mis hermanos. En este momento, a partir de este momento, van a empezar a repartir los elementos y van a esperar. Van a esperar a que yo les indique cuándo lo vamos a tomar. Pero ahí estaba Judas metiendo la mano en el plato también. Les dije que nosotros no somos dignos. Él nos hace dignos. Les dije que nosotros podemos ir delante del Señor a tomar del Pesaj. Pero mi hermano y mi hermana, examínese. Examínese, y no porque sea pecador o yo sea pecador no lo podemos tomar. Al contrario, los que estamos bajo la protección de Cristo, bajo la sangre de Cristo, por nuestro pecado y nuestra culpa, lo vamos a tomar. Pero no se juega con la sangre de Cristo. Si nosotros estamos tomando el Pesaj es porque queremos una vida que agrade a Dios. Y si usted va a tomarlo él hoy, examínese. Antes de que procedamos a tomar de la copa y a comer del pan, antes de eso, vamos a tomar unos minutos para examinarnos delante de Dios. Porque esto no es para el perdón de pecados, ya el Señor nos perdonó. Esto no es, mi hermano y mi hermana, para que usted sea digno. El Señor es el que es digno, y por ser el digno nos presenta delante de Dios dignos por lo que Él hizo. Pero tenemos que examinarnos. Ahí está Judas metiendo la mano también. Está celebrando también la fiesta. Verso 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito en él, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. ¿Quién está con él? Judas. ¿Y qué le pregunta? ¿Soy yo? Y el Señor le dice: tú lo has dicho. Mi hermano y mi hermana, si va a tomar del Pesaj hoy, si va a tomar de la cena del Señor hoy, pregúntese: Señor, te estoy deshonrando. Y no se aleje de Dios, no se aleje de la celebración, aléjese del pecado. Aléjese del pecado y acérquese al Señor. Diga: Señor, voy a hacer las cosas como a ti te agradan. Soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Voy a bendecir y voy a orar primero por el pan. Padre Santo, bendice el elemento que estamos tomando, que representa, Señor, a tu cuerpo. Padre bueno, ayúdanos a tomarlo, Padre Santo, con el conocimiento de lo que estamos haciendo. Tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahí voy a hacer una pausa. ¿Quiere usted tomar hoy el Pesaj con Cristo? ¿Quiere tomar hoy de la sangre? No la sangre literalmente, sino una figura de lo que representa la sangre de la alianza y el pan con Cristo.
incline sus rostros primero, ahí donde está. Y le voy a dar unos segundos, le voy a dar un tiempito para que usted delante de Dios se examine antes de hacerlo, de la misma manera que lo voy a estar haciendo yo. Por encima de la de un paso vio que en el mundo mejor lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte, antes y después.